explicarles, porque después acá hay otro temita. Pero ahora vamos a verlo. Voy a tratar de verlo más adelante. Si no tienen dudas, continúo. Las transformaciones activas para Power Center son las que tienen la misma cantidad de filas em, que entran que las que salen, ¿sí? Em, es más, puede cambiar el tipo de fila. Es decir, si yo tengo un archivo, por ejemplo, un dato de color, si ustedes traen datos de un archivo de texto, yo he visto muchas veces que ponen que si el dato del archivo, o sea, si una columna tiene un número, ¿sí? Siempre es un número, le ponen que el tipo de dato es numérico. Yo lo que hago en líneas generales es decir que el dato es un dato de tipo texto, ¿sí? Porque en el archivo ustedes van a tener texto nada más. Y después hacer las validaciones y transformaciones necesarias para convertir ese dato en un número, ¿sí? Por si en algún momento el archivo lo generan mal y en lugar de traerme un número me traen texto. Bien, las transformaciones pasivas van a ser las que no cambian el número de filas, que pasan por la transformación y mantienen el tipo de fila. Por ejemplo, en este caso, un filtro no va a cambiar el número de filas. Perdón, esto está invertido, ¿sí? Es más, lo invertí yo y lo invertí mal. Un filtro es una transformación activa. ¿Por qué? Porque puede cambiar el número o sea, si ustedes le definen, bueno, que pasen todos los registros que son de tipo 2, no sé, pueden ponerle que sean tipo 2 o lo que quieran, o no sé, todos los que tengan DNI cargado o lo que sea, van a estar afectando el número de filas. En cambio, una expresión, por ejemplo, puede no afectar, pueden decir, bueno, así como entran los datos, salen, ¿sí? En líneas generales, las expresiones se utilizan para transformar el tipo de dato, para hacer algunas validaciones. Y el filtro se utiliza para decir, bueno, los registros que vienen de la fuente que no tienen DNI cargado, no me los ingreses al Data Warehouse. Por ejemplo, no sé. Después, fíjense que acá hay una expression. Ya acá empezamos a ver esto. Bueno, la expression es esto que le digo. O sea, pueden utilizarse es la más utilizada y puede utilizarse para cambiar el tipo de datos, para hacer algunas validaciones. Es más, pueden decir, bueno, o sea, si el registro no cumple con tales características, guardame un log de error y decime, déjamelo en otra tabla y decime, o sea, después ustedes cuando ven que hay diferencia entre la fuente y lo que cargaron, van a ir a ese log y van a ver qué pasó con ese registro y por qué no se cargó, por ejemplo, no sé, vino una letra en lugar de un número, etcétera, etcétera, ¿sí? Después, bueno, tienen las lookups, ¿sí? Que son tablas. Esta transformación lo que hace es, si ustedes tienen, por ejemplo, una fuente que, o sea, vienen siguiendo lo de seguros. En lugar de decirle que es un seguro hogar, le dice que es el código 9, por ejemplo. Entonces ustedes van a la lookup y dicen, bueno, seguro 9 es el tipo de seguro hogar. Entonces, ¿qué hacen? Cuando van a hacer la transformación, la conectan con una lookup y la lookup le va a decir, bueno, el tipo de seguro es hogar. Entonces, en el Data Warehouse, en lugar de guardar un código 9, van a guardar el tipo de seguro, por ejemplo, ¿sí? Tienen que es un secuenciador, que lo que va a hacer es generar un número secuencial, le pueden decir desde qué número hasta qué número, etcétera, etcétera. Tienen esta transformación que es para ordenar los datos. Ustedes, algo importante cuando ustedes trabajan con ETL, en líneas generales, la lectura que se hace de los datos es secuencial. Por ejemplo, imagínense un archivo, ¿sí? La herramienta lo que va a ir haciendo, ¿sí? Es ir leyendo registros secuencialmente y los va a ir llevando a lo que es el target, ¿ok? Lo va a ir guardando en la tabla de destino. Cada cuánto lee, o sea, no sé cuántos registros lee o lo que sea, eso se configura, después también se puede configurar en la herramienta esta. Usted le puede decir, bueno, léeme de a 1000 registros, por ejemplo. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Este sorter lo que hace es, por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, ordenámelo
por el campo edad o lo que sea, lo que va a ir haciendo es ir ordenando los registros, ¿sí? A medida que pasen. Fíjense, cuando se manejan grandes volúmenes de datos, el sorter es altamente recomendado para mejorar el rendimiento y evitar cuellos de botella. El procesado no varía, la volumetría del dato, la acción que realiza sobre el flujo de entrada se limita a su ordenación en función del criterio seleccionado, ascendente o descendente, o de una o más campos o variables, ¿sí? Entonces, fíjense que les estoy hablando de un agrupador, perdón, un ordenador, ¿sí? Después van a tener la transformación de unión, ¿sí? Que lo que pueden hacer es decir, bueno, tengo archivos de dos fuentes distintas y las necesito unificar, entonces la van a unificar con esa transformación. Después tienen una estrategia de actualización, ese es más complejo, es para ir haciendo inserts, tiene algunos parámetros definidos, se pueden hacer insert deletes, ¿sí? Dependiendo de las variables, ¿sí? De la caché, ahí ya estamos en algo más complejo. Tienen que es para agrupar, ¿sí? Ustedes le van a decir, bueno, estos son los campos que entran y van a poder decirle una función, ¿sí? De agrupación. Acuérdense lo que vimos en el SQL y van a decir por qué campos se agrupan. Después van a tener un filtro, ¿sí? Que sería para decir cuáles son los registros que pasan y cuáles no. Van a tener un joiner, ¿sí? Que van a decir, bueno, pueden juntar distintos source, ¿sí? Si tienen una base relacional y decir, bueno, los voy uniendo por cierto campo, ¿sí? No se confundan con lo que es SQL, ¿sí? Acá el joiner lo que va a hacer es ir juntando los registros por los campos, pero no es un SQL, ¿sí? Después van a tener el rank, ¿sí? Que es para hacer, como quien dice, para ir ordenando los registros, ¿sí? En base a distintas en base a distintos, como quien dice, parámetros, ¿sí? Estas son funciones ya y el router, que también el router lo que hace es decir, bueno, este es muy utilizado cuando tienen cuando su fuente, por ejemplo, es un archivo y ustedes tienen que el archivo que viene, en línea general, viene con un header o una cabecera que tiene la fecha, va a tener el detalle, todos los registros que necesitan, y el footer, que sería como en donde tiene información de lo que les mandaron, por ejemplo, la cantidad de registros. Y eso se va diferenciando o por un código o por un número que está al principio del registro, y en base a eso lo que van a hacer es decir, bueno, en el router van a definir, bueno, si es tipo 1 es header y va a tener un tratamiento. Si cierto campo, si el primer campo es tipo 2, va a ser un detalle y va a tener otro tratamiento, y si es tipo 3, va a ser el footer o el trailer y va a ir a otro, también va a tener otro comportamiento. Y el shock qualifier, ¿sí? Era lo que le había comentado. No quiero meterme en detalle con eso, sino quiero ir a lo que es el Workflow Manager, que esta es la otra. José, sí. Tenemos una consulta de Matías antes de que pase al otro tema. Ah, no me apareció. Sí. ¿Matías? Sí, hola, perdón. No está bien. Respecto al sorter, ya pasó hace un montón de diapositivas. No me quedó claro cómo es que evita el cuello de botella. O sea, ¿por qué usándolo se evita el cuello de botella? ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ver, imagínate que vos, o sea, como te dije, los datos en un ETL, si viene un archivo, vas leyéndolo secuencialmente, ¿sí? Si vos lo vas leyendo secuencialmente, por ejemplo, se recomienda, antes de hacer una agrupación de datos, ponerle un sorter. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque cuando vos agrupes, ¿sí? Vas a ir agrupando por, no sé, por el campo, puede ser, imagínate, por el campo ciudad. Vos agrupás por el campo ciudad. Es decir, quiero ver cuántos clientes me vienen por ciudad, y ahí mismo le metés el dato de clientes por ciudad en el ETL, llenás otra tabla, entonces vos necesitas saber agrupar por ciudad. Entonces, ¿qué pasa?
Si a vos el archivo te viene todo, o sea, todo registro con las ciudades desordenadas, ¿sí? Estás haciendo que el aggregator empiece el aggregator es el de agrupación, ¿sí? Empiece a tener que agrupar y a tener que leer, ¿sí? Y hay algunas formas de funcionamiento del aggregator. Una es, acordate que Power Center tiene su propia base como para manejar los datos. Entonces, ¿qué pasa? Si vos no vienen los datos agregados, si le decís, che, los datos no te vienen agregados, porque vos podés especificarle, hay una parte de esa cajita que le decís, bueno, los datos no vienen ordenados, lo que va a empezar a hacer es guardar la información y ahí empieza a hacer el cuello de botella, el aggregator, el que viene después. Entonces, ¿qué haces? Antes usás esta función de ordenar y lo que va a hacer esta transformación es ir ordenando en base a la ciudad, ¿sí? Los podés ordenar alfabéticamente o lo que sea, pero vos lo que vas a hacer es ordenar los registros en base a la ciudad. Y cuando le lleguen al agrupador, por ejemplo, ¿sí? Le van a llegar todos los registros ordenados, entonces vos le decís, los datos te vienen ordenados y el agrupador funciona mucho más rápido. Por ejemplo, eso es una de las partes en las cuales puede evitar el cuello de botella. No sé si me expliqué. Por eso, depende a veces, hay que estar muy metido con la herramienta en algunas de estas cosas, por eso no quiero ir en detalle, pero a grandes rasgos es así. Sí. Ahí se me ocurre otro ejemplo que esto también lo tiene Integration Services, por ahí, Ale, también no sé si alguna vez lo has tenido que utilizar, pero hay directamente algunas tareas predefinidas en estas herramientas que inclusive te obligan a que cuando te vienen los datos, ¿viste? Ustedes vieron que una de las screenshots ahí que mostraba José no dejan de ser tareas entrelazadas, ¿no? En un momento vos estás leyendo datos y en otro estás haciendo algo como por ejemplo ordenándolos o juntándolos, haciendo un join. Imagínense que obviamente esto corre en servidores con varios procesadores que se puede aprovechar para ejecutar eh, en paralelo. Y a veces imagínense que tienen tareas para hacerlo bien básico como esta de una junta, un join. Entonces se podría dividir el trabajo de manera más eficiente si los datos a la entrada de esos tasks ya vienen ordenados. Entonces le podrías mandar distintos paquetes, entre comillas, de datos, lo distribuís el trabajo y se va haciendo en paralelo. Eh, en cambio, si todo ese flujo de datos viene desordenado, es más complejo para hacer el join, porque es como que tenés que tener absolutamente el 100% de los datos que querés juntar para saber cuándo junta y cuándo no. En cambio, si todos los flujos vienen ordenados, podrías repartir el trabajo eh, en partes. Es como parecido a, digamos, una suma. Una suma está claro que la podés dividir, podrías dividir en partes y no hay ningún problema, pero en el caso de una junta, se te obliga a algunas tareas que ordenes previamente. Ese es otro ejemplo, digamos, que te puedo dar. El joiner también, es verdad. Ahora que me acuerdo, el joiner también tiene la opción de decirle, che, los datos están ordenados o no. Entonces, el sorter, yo no lo uso mucho, honestamente, porque no agrupo. O sea, me ha pasado, sí, usar algunas funciones como rank o cosas así. Imagínense que esto, o sea, yo trabajo con esto, pero como hablábamos con Juan la otra vez o con Ali, o sea, yo a veces, hasta para SQL o lo que sea, hay cosas que uno no utiliza en detalle siempre y quizás hace falta pegarle una repasada, pero como dijiste ahora el join, pero que cuando estás trabajando, obviamente, al haberte topado antes ya sabes cómo encarar el trabajo. Pero que había otra también que sí me pareció, esa sí me pareció más compleja, que es la de política de actualización, no sé dónde estaba, que esa sí es, esa tenés que trabajar con la caché y tenés que ver cómo está todo configurado y todo. No sé si le respondimos la pregunta.
Sí, quedó un poco más claro, o sea, logré entender que ayuda a mejorar los tiempos de respuesta. Pasa que por momentos como que me cuesta imaginar estos grandes volúmenes de datos y por ende también me cuesta entender cuánto podés ganar de tiempo haciéndolo, pero me imagino que irá por ese lado. A lo mejor no viéndolo en práctica, por eso no me cuesta imaginarlo. Sí, igual viéndolo en práctica es... no, hay que viéndolo en práctica hay que imaginárselo porque habría que hacer algún dibujito, como un funcionamiento de un motor más o menos. Vos lo que tenés que imaginarte acá es que lo que viene, o sea, lo que hace el ETL es agarrar y leer secuencialmente, por ejemplo, un archivo y va a ir haciéndole el tratamiento de los datos a los registros que vas leyendo y los va a ir dejando en un destino. ¿Ok? Entonces, si vos lo pensás como un SQL, decís, bueno, yo tengo toda una tabla, le hago un select, un group by y ya está. No, acá no tenés todo junto, acá tenés que ir leyendo secuencialmente. Entonces, imagínate que la herramienta de ETL, por lo menos Power Center, lo que hace es, leo el primer registro, yo ya lo guardé, ya está. Yo a menos que le agregues alguna lógica de memoria que se puede hacer, que es otro nivel también, pero lo que vos tenés es, lees el primer registro, lo guardaste, leíste el segundo, lo guardaste, y así sucesivamente. No es que cuando venga el registro número 10 decís, ah, no, pero el 10 estaba antes que el primero que leí. No, una vez que vos ya guardaste, ya está. Entonces el sorter lo que hace es acomodar, hacer como esa función de agrupación. Algo así sería. ¿Habían levantado la mano, puede ser? No. Sí, Bueno. una consultita. ¿Cuáles son los tipos de tratamiento más usados y como para qué se usarían? O sea, con qué fin, con qué finalidad. O sea, bueno, en realidad no, justamente no sé. ¿Qué es lo que hago? ¿Le entrego la tabla ya masticada a quién? ¿Y cómo lo Mirá, labura esa otra persona? en líneas generales, está buena la pregunta. ¿Por qué? En líneas generales, ¿viste la pirámide que el ETL está ahí en la base? Bueno, en líneas generales lo que viene una persona capaz y te dice, bueno, nosotros necesitamos ingestar los datos de tal sistema, ¿sí? Lo que sea, no sé, el sistema de comercio exterior, el sistema de tarjeta de crédito, el sistema de clientes, el sistema de ventas. Nosotros necesitamos guardar estos datos. Cuando vos decís, bueno, definimos en el Data Warehouse cómo se van a guardar, ¿sí? En líneas generales vas a definir las tablas, a definir el tipo de dato que vas a tener, vas a tratar de hacer que si estás trabajando en un Teradata, por ejemplo, vas a ver cuál es el índice, ¿sí? Cuáles son los datos que hacen que los registros sean identificables unívocamente. En ocasiones no suele suceder, puede no pasar. He trabajado en, por ejemplo, un ETL que no tenía un registros únicos, podía tener registros duplicados. Todo depende de cómo vengan los datos. Pero cuando vos vas al sistema de origen, decís, bueno, yo quiero estos datos, en líneas generales, por ejemplo, las fechas son datos que lo mejor que hay, que eso fue una discusión que tuvimos creo que ayer con Juan y con Ale, lo mejor que hay es que te venga todo en por ejemplo, en un SQL y te digan, bueno, estas son las vistas. Acordate que el Data Warehouse, la idea del Data Warehouse es no pegarle a un transaccional. Entonces, si a vos te dejan una vista, que no sé, que obviamente que no haga un select ahí a una tabla del transaccional, ¿sí? Digo, un select así, un select que pueda tirar la tabla, o sea, en el sentido de que puedas perder o dejar la tabla fuera de línea. O sea, si vos le decís quiero hacer un select y tomar la tabla durante media hora para sacar los datos, estamos al horno. Entonces, le pones un select que justo al principio le estaban diciendo as not locking table o bloqueo de registros, lo que sea, que haces el select sin bloquear registros del transaccional o sin bloquear la tabla. Entonces, ¿qué pasa? Tenés ahí los datos. O podés decir, che, lo mejor sería que me lo des con un archivo de texto plano, ¿sí? Un CSV o lo que sea. Hay gente que te lo da con un Excel o lo que sea.
Entonces, ¿qué pasa? En base a las diferentes fuentes, la transformación más común que yo suelo ver es la de fecha. No sé, Ale, si a vos te pasa lo mismo, pero las transformaciones de fecha son fijas. Las transformaciones de importes son fijas. ¿Por qué? Sí, Ale. No, que sí, que tenés razón, las de fechas son entre distintas fuentes y entre distintos motores, son muy importantes. En general las pasamos como texto y las reformulamos al destino si termina yendo a otro motor, Teradata, por ejemplo, que nuestro destino es Teradata, o si generamos una interfaz de salida, un archivo que va a ir a otro sistema o se va a llevar a otro ministerio o algún otro lugar que reciba esos datos. Ahí para relacionarlo y con lo que estás preguntando con lo que vimos en la clase de la semana pasada, acordate que vos tenés en un data warehouse, tenés una tabla de hechos y dimensiones, y ese modelo, ese DFM, se alimenta de muchos sistemas origen. Entonces, vos lo que preguntabas es, bueno, pero ¿para quién yo le hago esta transformación? En definitiva, estás alimentando un data warehouse. O sea, vas a estar, en nuestro ejemplo de la semana pasada, que era consultas de pacientes. Quizá vos te estás conectando a una base de datos donde tenés las consultas de algunos centros médicos, otros que son base de datos donde se registran las consultas para decir algo, ¿no? Estoy ejemplificando, de los médicos que van a domicilio, otros que los médicos que ahora, por ejemplo, están atendiendo por videollamada, no sé, son todos distintos sistemas. Entonces vos después todas esas fuentes las estás uniendo, ¿sí? Y las estás depositando en una tablita de hechos, que es esa consulta de pacientes, digamos, con todas las relaciones de dimensiones como vimos la semana pasada. Entonces vos en realidad lo que estás alimentando es ese modelo de Data Warehouse. ¿Para qué? Para que después puedas, los usuarios puedan, mediante un reporte, por ejemplo, en vía web, o que puedan acceder por mobile o lo que fuese, un reporte a una tabla de Data Warehouse que tiene todas las consultas de los pacientes. ¿Se entiende? O sea, este tipo de herramientas lo que hace es definir ese workflow, ¿sí? Te definen las distintas fuentes, las transformaciones o las integraciones que haces en el medio y el destino, en este caso el target. ¿Se entiende? Eso digamos, eso es lo que hacemos con este tipo de herramientas. Bien, se entiende, perfecto, gracias. No, yo pensé que quería saber las transformaciones más utilizadas, igual, fecha, precios, lo que es, muchas veces te viene el precio en formato con, no sé, con los separadores decimales, punto o coma, o a veces te viene sin separador decimal. Y bueno, y estas otras transformaciones que son tipo de lookup, que vos te viene un código y vos, que cuando estás haciendo la carga del data warehouse, un registro que es enriquecerlo, y decir, bueno, el código 9, o sea, para no guardar lisa y llanamente el código 9, por ejemplo, seguro hogar, lo que sea, y dejar un 9 que después quizás no sirve de mucho, lo que haces es poner una lookup y decir, bueno, guardá la palabra seguro hogar, ¿sí? Que acuérdense que en el Data Warehouse lo que se prioriza es la consulta, la carga de datos, obviamente, lo que es la carga de datos también se va a hacer lo más, entre comillas, compleja para dejar los datos lo mejor cocinados para después, cuando tengas que hacer una consulta, que la consulta sea rápida. Acordate que estamos hablando de tablas de millones de registros, ¿sí? En las cuales, si vos te pones a poner, no sé, un select con un case adentro y empezás a jugar con todo eso, quizás hagas que la consulta que necesitas que el usuario la vea rápida termine tardando media hora, ¿ok? Yo aporto algo más. Sí. Depende. Perdón que la No, parte tal también. vez genera una confusión, pero depende. Todo depende de tu infraestructura. Lo que tiene
Power Center es que es una infraestructura muy madura, muy grande, que la vas a implementar en una serie, en un hardware, y probablemente tengas también motores que sean grandes y tanto de origen de destino, y tengas un flujo importante de datos. Entonces, ahí depende de donde vos quieras poner también el consumo de CPU, de memoria, de disco. Tal vez en este caso tenés Power Center y lo querés poner ahí, a las transformaciones. Pero si estás en una empresa que es más chica, probablemente quieras, sea necesario por cuestiones de, ¿cómo se llama?, de negocio, de costos, por más que vos quieras tener los datos rápidamente en tu warehouse, sea necesario que tengas que hacer cosas en el origen del dato, donde está todos tus datos, tengas que ahí hacer unas transformaciones previas ahí, y con tu herramienta de ETL, que dependiendo del nivel y del hardware que tengas, puedas hacer otras cosas, y en destino tengas que hacer otras. O sea, eso es un gran depende. Sí, tal cual. Sí. Sí, nosotros, bueno, en líneas generales, hacemos las transformaciones ahí. Obviamente, si pagas un Power, no sé cuánto está, no sé si vos averiguaste, Ale, pero me imagino que está en un palo verde, no sé cuánto está. Si Sí, pagaste eso. me dijeron que mucha plata. Estamos Sí, analizando de ir a sí, Power Center, también a Data Stage, y en cualquier caso sí. es mucha plata. Pero si vos tenés la guita para pagar eso, obviamente no vas a ponerle Pero más vale, a ver, si es una compu de importante, escritorio. es creo que casi teoría económica. Si Mm, vale más el dato y la rapidez con la que quieras tener ese dato, mm. el costo que tenga tu herramienta es ínfimo con respecto a lo que te genera en tu negocio ese dato que tiene que estar en cierto lugar y para tomar una decisión, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, el Workflow Manager. Lo que vimos hasta ahora es la plantilla, pongámosle el esqueleto, pongamos, o sea, cómo se va, cuál es el formato de dato que voy a obtener, qué transformación les voy a poner a esos datos y cuál es el formato de los datos que voy a dejar. ¿Sí? Bien, esa es lo que es la plantilla, pongámoslo así. El Workflow Manager lo que va a hacer es agarrar un mapping y decir, o sea, ustedes lo que van a hacer, obviamente, hay muchas más cosas para hacer un Workflow Manager, que yo le dije, pueden ejecutar comandos del sistema operativo, lo que sea. Pero lo que van a hacer en líneas generales, lo más utilizable, es agarrar, crear una session, que la session es como en la cual van a poner cuál es el mapping que van a tomar como plantilla, y en esa session lo que van a decir es, bueno, yo me voy a conectar a esta carpeta de Windows, de Linux, lo que sea, me voy a traer un nombre con este archivo y lo voy a dejar en un Teradata, ¿sí? Ahí le voy a decir cuál es el conector de Teradata que voy a usar. En el conector eso ya viene con el usuario de conexión y con la password, porque así puede funcionar Power Center. Y le voy a decir cuál es la tabla a la cual voy a dejar los datos. ¿Ok? Entonces, en el Workflow Manager, básicamente lo que van a hacer, o sea, lo más utilizado es lo que les estoy diciendo. Y acá va un poco más del cuento de lo que es el Workflow Manager. Dice, aporta herramientas para ayudar a construir flujos de trabajo donde se asocian y configuran tareas para los flujos de información que deberán ser ejecutados, ¿sí? Los que le dije recién. Ayuda a la creación de objetos reutilizables, ejecución de comandos, programación de procesos, creación de flujos, secuencia de ejecución, variedad de conectores para objetos relacionales FTP, envío de notificaciones encapsulado y control de procesos, ¿sí? E incluye ventanas para poder ver diferentes directorios, repositorios, tareas, de manera que permita trabajar en múltiples directorios y repositorios a la vez. Básicamente lo que tiene en el Workflow Manager va a ser como la instancia de la ejecución que van a hacer. Van a definir la instancia. Entonces, ¿qué tienen? Van a tener, bueno, acá van a tener el Workflow Manager, el Worklet, que es como, así como tiene Maplet en el Designer, acá tiene el Worklet y el Task Developer. Básicamente van a usar el Workflow Manager, ¿sí? Así no me voy mucho en lo que es el tiempo. Van a tener, por ejemplo, fíjense, este es uno de los esqueletos que nosotros utilizamos ahí en el trabajo. Entonces, ¿qué van a tener? El comienzo,
Van a tener una session que es un logón, que esta es reutilizable, ¿sí? Que es un objeto compartido. Van a tener una generación, un otro objeto que genera un load process ID, uno que setea, y acá dice reemplazar por la carga de que quieran hacer. Entonces, ¿qué pasa? El logón, lo que acá adentro tiene es la ejecución de un mapping. La generación del load process, esto es una generación del número, va a tener adentro un mapping, que va a ser algo, y ustedes ni siquiera se tienen que preocupar. ¿Por qué? Porque es un objeto compartido, ustedes lo van a reutilizar y ya saben que con esto generan un número que, obviamente, otro detalle que acá creo que no está, es que acá van a decir, bueno, tengo ciertas variables de entorno. Entonces, y variables de este workflow en sí. Entonces, ¿qué van a hacer? Es decir, bueno, el número que generó acá, pasámelo a esta variable. Y ese número se lo voy a pasar a las diferentes sesiones y puedo jugar con eso, con los números que tengo, con los valores de las variables que tengo en el workflow, ¿sí? Entonces, de esa manera, como les dije, si ustedes quieren cargar por ejemplo, el número de proceso de carga o load process ID, van a tener el workflow que va a ejecutar, no sé, el login, va a ejecutar varias tareas, va a generar el número, lo va a guardar en una variable y dentro de esa session que yo voy a instanciar el mapping que creé, le paso el número de load process ID. Y en el mapping voy a tener en alguna expression, alguna transformación, le voy a decir, bueno, en este campo poner load process ID. Y eso lo va a poner en el target. Y fíjense que el load process ID se genera por afuera y se termina poniendo en el target. No es que la fuente, el origen de datos me dice cuál es el número de proceso de carga. Eso lo genero yo por afuera en el workflow. Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Yo no quiero ir mucho en detalle. Vamos a utilizar más el workflow designer, ¿sí? Que es para crear flujo de trabajo. El workflow designer es para crear, vamos a ponerlo así como mini workflows reutilizables. Y el task developer es lo mismo que lo que habíamos visto con el designer. Bien, el task developer lo voy a pasar por alto. Estas son algunas de las tareas que tienen, ¿sí? La session es para instanciar los mappings. Esta es una asignación, es una calculadorita que lo que hace es asignarle valores a esas variables que yo le decía, que pueden asignarle valores o sea, por ejemplo, pueden decir, tengo tal fecha, o puedo asignarle la fecha del día, el sysdate, lo que sea, a una variable, que después esa variable se la paso a un mapping. El command, que va a ser como la ejecución de un comando dentro del sistema operativo, ¿sí? Si ustedes ponen copy, va a copiar el archivo que ustedes le digan de un lado a otro, o pueden desipiar, ¿sí? Un archivo. Lo que es el email va a mandar, obviamente esto está todo seteado, si ustedes generan un email, esto lo que va a hacer es mandar un email a, ¿cómo se llama?, a los usuarios que ustedes definan. Esta tareita de control va a detener todo el flujo de workflow en caso de que alguna tarea haya fallado y necesitemos que se detenga todo el workflow. En ese caso, perdónenme en esto, pero no me acuerdo bien, pero me parece que el control lo que hace es hacer como un rollback de todo lo que se esté cargando en el momento. Bueno, el decision, que no lo van a usar mucho, y el timer. El workflow designer, el workflow designer. ¿Qué tienen en el workflow designer? Van a crear el workflow y van a decir, bueno, crean una sesión, ¿sí? La expresión mínima va a ser el start y la sesión que ustedes invoquen con el mapping que tienen definido. Entonces, quiero ver si... no hay. Ahora después voy a ver si hay algún ejemplo de cómo se define esto, cómo se configura. Me parece que está más adelante, pero lo que van a definir acá es la tabla de origen o el archivo de origen y la tabla de destino, ¿sí? Con esto así, ustedes arman el mapping, le ponen un nombre, van al Workflow Manager, generan una session. Con la session invocan al mapping que crearon, le ponen otro, o sea, ponen los conectores, ya lo pueden ejecutar y va a andar, ¿ok?
Va a andar. ¿Cómo va a andar? Lo que va a hacer es, una vez que lo ejecuten, van a ir al monitor para ver qué es lo que está ejecutando y qué es lo que no. Imagínense que ustedes son desarrolladores, están desarrollando en su propia carpeta, entonces ejecutan, generan el workflow, ¿sí? Con una sola session, le ponen ejecutar, y cuando vayan a ejecutar, lo que va a mostrar es, van a tener el entorno del monitor, va a tener también una navegación, ¿sí? de todas las carpetas creadas y de los workflows que existen. Y del otro lado van a ver los workflows que están corriendo. ¿Ok? Le va a decir el estado si está en succeed on fail o hay alguna abort, que en caso de que se aborte por el comando es el semaforito que habíamos visto, o creo que terminate. Tienen varias sesiones, varios estados de finalización. Después lo que tienen va a ser, bueno, y después ahí van a ejecutar y les va a decir, bueno, empezó a tal hora, succeed, y con eso ya estaría el caminito feliz de todo lo que armaron, ¿sí? En líneas generales va a fallar, van a ver por qué falló, van a ver las transformaciones, a ver si hay algo que configuramos mal, etcétera, etcétera. Y después el repository manager, ¿sí? En el cual ustedes van a poder crear, editar, copiar o eliminar carpetas, las carpetas que vimos al costadito, ¿se acuerdan las que están de este lado? Bueno, van a poder crear y eliminar eso, van a poder gestionar permisos de grupo, de usuarios, y van a poder también, hay una parte en la que pueden decir, bueno, este es la carpeta productiva, tengo la carpeta de desarrollo, y lo que van a poder decir, bueno, de mi carpeta de desarrollo, dejo lo que yo desarrollé en un deployment group, que es como un versionador de Power Center, y desde el deployment group le avisan al implementador y el implementador va a, como quien dice, va a instalar, perdón, no instalar, sino va a deployar todo lo que ustedes le pasaron. Bueno, esto es el deployment group. Acá tienen un poco de la funcionalidad, ¿sí? Creo que este va bastante... no, por suerte no va en detalle. Y bueno, en desarrollo paso a paso, ¿sí? No sé si acá querés cortar y después continuamos, Ali, o corto yo. A ver. No sé si hay alguna pregunta. Ahí corto.